Muy buenas tardes, mi nombre es Arely del Carmen López Vega, estudiante de maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. El tema del cual les voy a hablar hoy es una disertación sobre la forma de representación del conocimiento. La pregunta planteada es la siguiente: ¿de qué manera la organización y análisis lógica de la información sobre una situación, utilizando diferentes formas de representación de la misma, favorece la construcción de conocimiento científico? Desde que nacemos, vamos adquiriendo conocimientos. Esos conocimientos nos permiten organizar de manera lógica la información en el transcurso de nuestra vida. Por naturaleza, los seres humanos a diario nos hacemos ciertos interrogantes que vamos solucionando a medida que va pasando el tiempo. El ser humano siempre ha tratado de representar y comprender la realidad que le rodea, y en este intento ha generado múltiples teorías y ha desarrollado su creatividad artística, tecnológica y científica. En particular, se considera que la informática es una herramienta con la cual se puede facilitar la construcción de modelos de la realidad, ya que, dado un universo conceptual en el cual existen relaciones de materia, energía, normas o datos entre los entes u objetos que forman el universo, se puede encontrar un modelo informático en el cual tanto el conocimiento que se tiene de los entes como las interrelaciones entre ellos se pueden representar como datos y transformaciones entre estos. De lo anterior, se observa que uno de los problemas de la informática se centra en los mecanismos para representar el conocimiento que se tiene acerca del universo dado. Vamos a ver entonces algunas consideraciones sobre el conocimiento y sus diferentes niveles. El conocimiento y sus diferentes niveles. Desde el punto de vista de la pedagogía, se tiene escuelas que estructuran los niveles de conocimiento de acuerdo a una secuencia o taxonomía. De estas, la más conocida es la taxonomía de Bloom, en la cual se considera que el conocimiento que se tiene de algo puede caer en alguna de las siguientes categorías. La taxonomía de Bloom. Desde 1948, un grupo de educadores asumieron la tarea de clasificar los objetivos educativos. Propusieron desarrollar un sistema de clasificación en tres aspectos: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. El trabajo afectivo y el psicomotor. El trabajo del apartado cognitivo se terminó en 1956 y normalmente se le llama taxonomía de Bloom. La idea central de esta taxonomía es aquella que los educadores deben querer que los alumnos sepan, es decir, son los objetivos educacionales. Tienen una estructura jerárquica que va de lo más simple a lo más complejo o elaborado hasta llegar al de evaluación. Cuando los maestros programan, deben tener en cuenta estos niveles y mediante las diferentes actividades deben ir avanzando de nivel hasta conseguir los niveles más altos. Vamos a ir mirando en esta pirámide de la taxonomía de Bloom de lo más concreto a lo más abstracto, y es conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Conocer: cuando es capaz de recordar una información previamente tomada.
El sujeto es capaz de recordar información anteriormente aprendida. Reconoce informaciones, ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, etc. de una forma aproximada a como las ha aprendido. ¿Qué hace el estudiante en este nivel? El estudiante recuerda y reconoce información e ideas, además de principios, aproximadamente en misma forma en que las aprendió. En el segundo nivel encontramos comprender, cuando es capaz de presentar la información adquirida de una manera diferente. El sujeto entiende, se hace suyo aquello que ha aprendido, y esto lo demuestra cuando se es capaz de presentar la información de otra manera, cuando la transforma, cuando encuentra relaciones con otra información, cuando se asocia a otro hecho, cuando se sabe decir las posibles causas y consecuencias. Aquí el estudiante esclarece, compara o interpreta información en base a conocimiento previo. Aplicar, cuando es capaz de aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se presentan. El sujeto es capaz de utilizar aquello que ha aprendido cuando aplica las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le presenten, cuando utiliza la información recibida en situaciones nuevas y concretas para resolver problemas. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante selecciona, transfiere y utiliza datos y principios para comprender una tarea o solucionar un problema. Analizar, cuando es capaz de descomponer el todo en sus partes y resolver problemas a partir del conocimiento adquirido. Cuando intenta entender la estructura de la organización del material informativo, examinando las partes de las cuales se compone. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante diferencia, clasifica y relaciona las conjeturas, hipótesis, evidencias o estructura de una pregunta o aseveración. Sintetizar, cuando es capaz de crear alguna cosa nueva aplicando el conocimiento y habilidades adquiridas. Cuando el sujeto es capaz de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras de hacer. Crear aplicando el conocimiento y habilidades anteriores para producir alguna cosa nueva u original. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante genera, integra y combina ideas en un producto, plan o propuesta nuevos para él o ella. Evaluar, cuando es capaz de hacer juicios críticos. Emitir juicios respecto al valor de un producto según opiniones personales a partir de unos objetivos dados. ¿Qué hace el estudiante? El estudiante valora, evalúa o critica en base a estándares y criterios específicos. Por otro lado, en el área de la lingüística matemática se manejan los siguientes niveles de conocimiento. Niveles de un lenguaje. Con el objetivo de estudiar una frase o sentencia, se puede considerar 4 niveles de lenguaje. Esto facilita la tarea de análisis, ya que la divide en fases o etapas que permiten un procesamiento escalonado del lenguaje, desde un menor nivel de complejidad a un mayor nivel de complejidad. Estos niveles son el nivel lexicográfico, el nivel sintáctico, el nivel semántico y el nivel pragmático.
El nivel lexicográfico se refiere al reconocimiento del léxico de un lenguaje, o sea, la identificación de los símbolos del alfabeto del lenguaje, llamados componentes léxicos. Es lo que normalmente llamamos diccionario. También incluye la clasificación en tipos de componentes léxicos. Cabe destacar que este nivel no depende del contexto. Aquí tenemos este ejemplo de nivel lexicográfico. Diccionario del lenguaje de programación, que son los tipos de léxico. Las palabras clave son delimitadores, operadores, identificadores, números, etc. En el nivel sintáctico se trata de la forma en que los componentes léxicos se organizan dentro de una frase o sentencia, es decir, la estructura de dicha secuencia de símbolos. Este nivel es independiente o libre del contexto. Aquí miramos este ejemplo, la estructura de una sentencia selectiva y la estructura de una sentencia de asignación. Aquí lo miramos. En el nivel semántico se refiere al significado o connotación de una palabra de un lenguaje. Tiene en cuenta la coherencia de una frase o sentencia. Este nivel es dependiente del contexto. Aquí tenemos también un ejemplo de la comprobación de tipos, verificación de la correspondencia entre las declaraciones de indicadores y el uso de dichos identificadores. La observación, en este caso la sentencia, es incorrecta semánticamente, ya que utiliza la variable i de tipo float como índice del arreglo B. Nivel pragmático. Tiene que ver con los hechos o acciones que evocan las frases o sentencias de un lenguaje y su utilización por parte de un procesador humano o computacional. Este nivel es dependiente del contexto. Aquí vemos este ejemplo. Una sentencia de entrada implica la espera del dato que ingresa por el periférico correspondiente, la toma desde el buffer de dicho periférico, la verificación del formato y de la coherencia del mismo, y almacenamiento en la posición de memoria RAM correspondiente al identificador de la variable. Observación: para que no se produzca un error pragmático en tiempo de ejecución, el operador debe introducir un dato de tipo numérico. Ahora bien, planteo estas siguientes preguntas o interrogantes. ¿Qué es la ciencia? ¿Cuál es la manera específica en que piensa la ciencia? Bueno, se refiere a la acción de hacer diligencias para descubrir algo. También se refiere a la realización de actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con la intención de aumentar los conocimientos sobre una materia determinada. Ahora, ¿qué es una pregunta científica? ¿En qué se diferencia de una pregunta cotidiana? ¿Qué tipos de preguntas nos llevan a una investigación científica? Reflexionar alrededor de estas preguntas y de otras que nos surjan puede ser de mucha utilidad en el trabajo de construcción de nuevos conocimientos científicos y en la comprensión y transformación del mundo en el que vivimos. ¿Cómo estamos promoviendo el conocimiento en el aula de clase? ¿Será que estamos formando estudiantes que construyan su propio conocimiento, que sean proactivos, investigativos, creativos, inquietos, reflexivos, competentes? Si nosotros logramos estudiantes con todos estos aspectos, de seguro nuestro nivel académico en nuestro país será mejor. Les dejo con esta linda frase: el ser humano es consciente que cuando se quiere, se puede, porque los límites están en la mente. Aquí les dejo las referencias bibliográficas en las cuales me basé para hacer esta disertación. Especialmente fue retomada de Galindo Soria Fernando, Representación del Conocimiento, México.